Buen día, que el Señor te bendiga. Qué bueno es que puedas estar viendo este video. Ay, ¿cuántos de ustedes han tenido un calendario y han marcado alguna fecha especial? Pues esta semana pasada tuvimos una fecha especial que fue la Semana Santa. En la Semana Santa nosotros nos recordamos de cuando Jesús vino a la tierra. Y esa historia es la que vamos a contar el día de hoy. Se encuentra en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. En Mateo del 27 al 28. Muy bien. ¿Sabes? Jesús vino a la tierra como un bebé. Él estuvo aquí hace muchísimos años. Él fue creciendo y se dedicó a predicar la palabra de Dios. Él iba por las ciudades, sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, le devolvió la vida también a una persona que se había muerto. Y todo eso lo estuvo haciendo Jesús acá. Y Jesús lo hizo porque Dios, su Padre, se lo mandó. Dios es el Dios creador. Él te hizo a ti y me hizo a mí. Y también hizo un lugar muy lindo que es el cielo, que tiene una calle de oro y un mar de cristal. ¿Sabes? Dios nos ama. La Biblia en Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Nos amó tanto, tanto, tanto. Por eso envió a su Hijo Jesús. Dios es un Dios santo. Él no tiene nada malo, nunca ha hecho nada malo. Y lo más lindo es que Él nos ama. Y por eso envió a Jesús. Mientras Jesús iba predicando, muchas personas, líderes religiosos le tuvieron envidia y lo quisieron agarrar para matarlo. Y lo andaban buscando. Jesús en un momento se fue a orar a un monte. Dejó a sus discípulos ahí a un lado y fue a hablar con su Padre Dios. Y en ese momento la Biblia nos enseña que él estaba orando intensamente, que sus gotas de sudor eran como gotas de sangre, porque él estaba orando, él sabía lo que le iba a pasar después. Bueno, al terminar Jesús la oración, regresó para donde los discípulos y les dijo que ya se acercaba la hora. En eso vino un gran bulto de gente con palos, con espadas, a buscar a Jesús para aprisionarlo. Y eran un montón y una gran turba. Y ¿saben? Jesús no salió corriendo. Ni opuso resistencia. Él se fue con ellos voluntariamente, porque él sabía que estas cosas debían de pasar. Ellos lo llevaron al donde el sumo sacerdote, que era un líder cristiano. Entonces, un líder religioso, perdón. Entonces, este líder le tenía preparado un juicio con unos testigos falsos que iban a hablar en contra de Jesús. Y en ese juicio encontraron a Jesús culpable. Algunos de sus discípulos, pues yo me imagino que sintieron miedo y se fueron a esconder o se fueron a otro lugar, pero algunos quedaron ahí queriendo acompañar a Jesús de alguna forma, pero de largo también, porque si no los podían aprisionar. Y uno de ellos fue Pedro. Pedro siguió ahí hasta el patio a donde habían llevado a Jesús, pero una persona le dijo, ¿Tú eras de los que andabas con Jesús? No, le dijo Pedro. Después se acercó a la puerta y otra persona, sí, tú andabas con ellos, tú te miras como ellos. No, le volvió a decir Pedro. Y después un grupo le dijo, sí, él era de los que andaban. No, yo no conozco a ese hombre. Y dijo Pedro. Y en ese momento
cantó el gallo y Pedro se acordó cómo en la última cena que habían tenido con Jesús, Jesús le había dicho eso, que antes de que sonara el gallo él lo iba a negar 3 veces. La Biblia nos enseña que Pedro salió de ese lugar hacia afuera y empezó a llorar amargamente por esto que él había hecho. Qué triste lo que Pedro había hecho, pero también es triste otra cosa que es el pecado. El pecado es todo lo que pensamos, decimos y hacemos y que a Dios no le agrada, como mentir, desobedecer, robar. Estas cosas están en nuestro corazón desde que nacemos. La Biblia nos dice que todos tenemos pecado en nuestro corazón. Nacemos con el deseo de pecar. Y lo más feo del pecado es que merece un castigo. Y ese castigo es estar separados de Dios. Ay, qué tristeza. Así como Pedro estaba triste por lo que pasó con Jesús. Luego llevaron a Jesús donde el gobernador. El gobernador dijo que él no hallaba nada malo en Jesús. Pero la gente que llevó a Jesús ahí, la gente mala que andaba ahí, empezó a decir: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y el emperador tuvo que decir que lo crucificaran. Nos enseña la Biblia que los guardias lo latigaron a Jesús fuertemente. También le hicieron una corona de espinas y se le ensartaron en su cabeza. Se burlaron de Jesús, le escupieron y lo maltrataron. Todo esto Jesús lo soportó por amor a nosotros. Luego Él comenzó a cargar su cruz. Le pusieron una cruz muy pesada. Había una gente también que estaba ahí a la orilla de la calle y estaba llorando por lo que le estaban haciendo a Jesús. Fue una cruz muy pesada de madera y él estaba golpeado y estaba latigado. Iba caminando con esa cruz poco a poco hasta llegar a un lugar, a un monte donde él iba a ser crucificado. Y ahí pusieron a Jesús en medio de 2 bandidos que estaban también acusados. Pero saben, Jesús no había hecho nada malo. Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús voluntariamente vino a la tierra. Y Él vino para esto, para morir por tus pecados y por mis pecados. Él tomó nuestro lugar ahí en la cruz. Recibió nuestro castigo para que a través de su sangre nuestros pecados puedan ser borrados. Qué triste. Mientras Jesús estaba ahí, los soldados se rifaron la ropa de Jesús entre ellos. Y cuando Jesús dijo que tenía sed, le dieron vinagre en una esponja. Y él seguía colgado ahí. La Biblia nos enseña que durante 3 horas hubo una gran oscuridad. Y Jesús seguía ahí colgado. Él en algún momento dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahí estaba Jesús llevando el pecado de toda la humanidad, tomando el lugar de todos los pecadores. Después, en otro momento, Él le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí fue donde Él murió. En ese momento hubo un gran terremoto. Unas grandes piedras se partieron también. Los soldados se asustaron y dijeron: realmente, este era el Hijo de Dios. Y ahí fue cuando ya Jesús entregó su espíritu a Dios. ¿Saben? Después de esto, llevaron a Jesús a la tumba.
Las tumbas de antes era como una cueva y pusieron una gran roca encima, enfrente de la puerta de donde se podía entrar. Era una roca en vez de una de una puerta. Pero al tercer día, en la mañana, llegaron unas mujeres que querían ir a visitar la tumba. Pero cuando llegaron, estas mujeres vieron que la piedra había sido removida y la tumba estaba vacía y había un ángel y le dijo: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, vengan a ver. Las mujeres vieron y ya no estaba Jesús ahí. Jesús había resucitado. Jesús había vencido la muerte y había tenido la victoria sobre la muerte y resucitó. La Biblia nos enseña que Él anduvo después de que Él resucitó 40 días en la tierra y se reunió con los discípulos, con otras personas también. Y entre esas personas, los discípulos, estaba Pedro. Ay, a saber, Pedro estaba triste por lo que había hecho, yo me imagino. Pero, ¿saben? Jesús ya lo había perdonado. Y fue y le mostró su amor, el amor que Jesús tenía con él, a pesar de lo que él había hecho. ¡Qué lindo! Después de estos 40 días, Jesús llevó a sus discípulos hacia un monte. Y ahí Él se fue despidiendo de ellos porque iba hacia el cielo, a donde su Padre, a donde Dios. Y la Biblia nos enseña que Él iba subiendo. Que Él iba subiendo, y mientras iba subiendo, les iba diciendo a los discípulos que estaban ahí: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Y eso es lo que hoy yo te digo a ti. Si tú ya tienes a Jesús en tu corazón y Jesús ya limpió tus pecados, entonces tú debes de compartir esta historia con tus otros amiguitos que no lo han hecho. Pero si tú aún no has recibido al Señor Jesús y crees en Él, crees que Jesús es el Hijo de Dios y vino a la tierra a morir por ti, a morir por tus pecados, y que solamente la sangre de Jesús te puede limpiar, tú puedes hacer una oración en este momento. En Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Tú puedes ser hijo de Dios hoy. Les voy a pedir que cierren sus ojos, y si tú quieres ser hijo de Dios, le puedes hacer ahí esta oración con tus propias palabras. Señor Jesús, te doy gracias en esta mañana. Gracias, Jesús, porque moriste en la cruz por mí. Gracias porque a través de tu sangre tú nos limpias de pecado. Quiero, Señor Jesús, ser tu hijo. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga y muchas gracias por escuchar esta linda historia.